Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del buen samaritano. Y mira, eso está en Lucas 10:25. Y vamos a leerlo, porque no es muy largo y nos va a servir. Normalmente a veces para no hacerlo más largo os explico un poco el pasaje y ya está, y vosotros lo podéis leer en la Biblia, pero hoy vamos a leerlo. Está en Lucas 10:25. Y dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ama, él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos se resumen en este, en amar al Señor tu Dios. O sea, los 10 mandamientos se resumen en este, por encima de todas las cosas y con todas tus fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo. O sea, a Dios más que a ti mismo, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien contestado, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Buscándole las cosquillas a Jesús. Pero Jesús, que tenía respuesta para todo, por su gran sabiduría, dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Quedaros con esto, ¿eh? Se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídamelo, y lo que gaste usted de más lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el experto en la ley le respondió a Jesús, el que se compadeció de él. Y entonces Jesús le dice, pues anda entonces y haz tú lo mismo. Aquí Jesús está hablando directamente de la compasión y la está poniendo, si os fijáis, por encima de todas las demás cosas. Si os fijáis, habla que hay un sacerdote, ¿verdad? Que pasa por allí, que, a ver, era una persona religiosa y pasa de largo. Y luego un levita que también pasa de largo. Y eran personas que la gente le daba relevancia, ¿no? Que le tenían en algo grande, como algo grande. Y sin embargo, el Señor, a quien pone en primer lugar, no es a ninguno de ellos dos, sino al que tiene compasión, que es un samaritano que no tiene nada religioso, pero tiene compasión. Y esto a veces pasa, ¿verdad? Yo no sé si tú has ido al médico, por ejemplo, alguna vez, a mí me ha pasado, que he ido al médico y estaba con la cabeza agachada, dígame, ¿qué le pasa? Papá, 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 vale, tenga estas pruebas, esta receta, y ni te mira la cara. Es que te has ido de allí y ni te ha mirado la cara. Me acuerdo de una hermana que tenía ya 80 y pico de años y fue al médico y entró, nos explicaba ella, muy graciosa era, y nos decía, fui al médico, entré y ni me miró y me dijo, ¿cuándo ha sido su última menstruación? Y ella se quedó callada y entonces el médico levantó la cabeza y ella dijo, ¿a usted qué le parece? Ay, Dios mío. Pues a veces son buenos médicos, pero se olvidan de algo tan importante como el tratar a las personas bien. Qué bueno que vayas a un médico y además de ser buen médico, te trate bien, ¿verdad? Como persona. Tenga compasión también de tu situación si estás enfermo. Dios distingue entre los que tienen compasión y los que no. Y en esta parábola, pues lo vemos, ¿no? Nos presentan los diferentes personajes y tal.
¿Tú cómo estás distinguiendo a los demás? ¿Te consideras superior porque tú sabes mucha Biblia? ¿O te consideras superior espiritualmente a los demás porque tú cantas en el grupo de alabanza? No va por ninguno, de los del grupo de alabanza de nuestra iglesia. ¿O te consideras superior porque vas a todos los cultos? ¿O te consideras superior porque lo que sea? Pues mira, Jesús está diciendo que el que es superior es el que es compasivo, el que tiene compasión, el que no busca nada a cambio. Pero entonces, qué importante saber lo que es la compasión, porque a veces decimos, bueno, yo soy muy compasiva, yo lloro por todos, ¿verdad? Oro por todo el mundo y lloro por todo el mundo. Pero es que si os fijáis en la parábola del buen samaritano que nos cuenta Jesús mismo, no está mirando si oras o si lloras. Está mirando lo que haces. La compasión lleva a hacer. No es simplemente que lo sientes y ya está, sino que llegas, haces actos. Sin embargo, Jesús nos lleva un paso más allá. Nos muestra a través del buen samaritano que tener compasión implica gastar energía, gastar dinero, tiempo y recursos. Y además, algo que considero muy importante hoy en día, que es acercarse a la persona. Hoy en día se ve a alguien en el metro caído y no te acercas. Y no ves a nadie que se acerque y pasan todos por el lado. El otro día vi un vídeo de un turista al que le robaban el reloj, le clavaron un cuchillo para poderle quitar, una navaja para poderle quitar el reloj. Nadie hacía nada y había un montón de gente, era en el centro de Barcelona y nadie hacía nada. El pobre al final escapó no sé cómo, pero qué falta de compasión hay hoy en día, porque compasión es eso, cuando ves algo, actuar, actuar ahí. Y algo muy importante, acercarte a la gente. ¿Cómo vas a saber sus necesidades si no te acercas? Si es que aún dentro de la misma iglesia no nos acercamos los unos a los otros a preguntarnos cómo estás, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, o simplemente a entablar una conversación, a hacer amistad, a hacer confianza para que esa persona pueda decirte qué situación tiene, o para que tú le puedas decir a ella qué situación tienes. Ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿verdad? Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen todos los mandamientos. Los mandamientos son los que nos dicen si estamos pecando o no, ¿verdad? Pero fíjate, pecamos por falta de compasión. Y dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Eso se puede referir el amor al Evangelio, a Dios, pero también entre las personas, porque dice que los hijos estarán contra los padres contra los hijos. Qué bueno que podamos tener un corazón compasivo, ¿verdad? Y eso no es solo ir a la ONG un rato, sino realmente preocuparnos por esas personas, escucharles y saber qué es lo que necesitan. Pero vuelvo a insistir, en tu iglesia, ¿estás haciendo eso? ¿Te estás interesando por los demás? ¿Estás entablando amistad y confianza para poder tener y ese amor para el prójimo como a ti mismo? Cuanto más que al prójimo, al hermano, ¿verdad? Pues que el Señor Jesús, Él nos llama en este texto, igual que le llama a este experto, nos llama a nosotros a tener un corazón compasivo y tenemos que revisarnos. Y como ese médico, ¿verdad? Que queremos que nos mire a la cara, que nos trate como personas, hagamos lo mismo con los demás. A lo mejor pensamos que lo hacemos, pero ¿conoces a todo el mundo en tu iglesia? Cuando digo todo el mundo me refiero a todos.
los que están en tu iglesia. Si es una iglesia grande, aquí en Cataluña o en España, ¿te interesas por los demás? Quizá no podrás llegar a conocer a todos, pero si tienes la oportunidad, lo haces, te interesas por los demás. Las iglesias pequeñas es más fácil, ¿verdad? Porque hay más roce, y el roce hace el cariño. Pero en una iglesia grande, a veces hay un hermano que lo conocemos hace 3 años y nunca nos hemos interesado por él. ¿Y cómo vamos a tener un corazón como Jesús nos pide, compasivo, si ni tan siquiera le conocemos y conocemos sus necesidades y sus circunstancias? Que el Señor nos ayude a ir a ser esos buenos médicos que miran más allá, ¿verdad? Que no solo se quedan en recetar y hacer las cosas como creen, como un buen profesional, sino a tener un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga y espero que podamos ponerlo en práctica en esta semana. Fíjate quién hay a tu alrededor. Fíjate, sea niño, que a veces buscamos a la gente de nuestra propia edad. Y a lo mejor tenemos un niño al lado que está necesitando, o un anciano, o alguien de nuestra edad, o un joven. Ten un corazón compasivo para con todos. Cuando llegues a la iglesia no te sientes en tu silla ahí esperando, sino muestra ese corazón compasivo y de amor para acercarte a los demás, dedicar ese tiempo, ese esfuerzo en hacer eso. Si tú eres tímido, que te cuesta, yo también soy tímida. Ahora hablábamos hace un rato con una querida hermana, hablábamos de eso, que yo soy muy tímida de por mí, pero yo sé que el Señor me va a pedir cuentas de que si no digo lo que tengo que decir, si no hago lo que tengo que hacer, Él me pedirá cuentas. Y mejor romper con la timidez, pero hacer lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, saluda a los hermanos, preocúpate por ellos. En la calle, cuando vayas por la calle, cualquier situación que veas, no hagas como el mundo, sino preocúpate por cualquier situación que veas y da de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo por el prójimo. Espero que esta pequeña porción de la palabra nos ayude a todos a tener ese corazón compasivo cada día y a estar atentos a que no se nos pase, porque está el pecado de omisión. Si es que, ay, no, no me enteré de quién había al lado. No, te has de enterar, ¿vale? Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte.